No es raro o no común escuchar a una persona judía familiarizada con el idioma judío Yiddish decir en un momento de frustración las palabras oy vey, o a veces la versión larga oy vey is mir. Siendo un idioma muy expresivo, además de colorido y animado. La palabra Yiddish, oy vey, suele ser usada por los judíos para reaccionar ante algo negativo que les acaba de ocurrir. Una autoridad en perdón, en Yiddish dijo que la expresión oy vey es, y cito textualmente, la forma étnicamente judía de reaccionar cuando te enteras de cuánto costará la endodoncia de tu hijo, o cuando te enteras que hay que esperar 2 horas para que una mesa en el restaurante al que acabas de llegar esté desocupada. Sin embargo, las palabras Yiddish oy vey o oy vey is mir son mucho más serias que sentirse ligeramente frustrado por una endodoncia y esperar una mesa en un restaurante. Esto se debe a que estas palabras están relacionadas con las palabras hebreas traducidas en las escrituras como ay o ay de mí. Verán, la Biblia usa la palabra ay para, como leímos aquí en Isaías hace un ratito, estas palabras se usan para hablar de un dolor profundo y una fatalidad inmediata, inminente, y a menudo se usa en las escrituras cuando Dios pronuncia un juicio sobre alguien. Y esta mañana, al reanudar nuestro estudio del Evangelio de Lucas, veremos a Jesús usar algunas de las palabras más contundentes y terribles que jamás pronunció, incluyendo la palabra ay, para anunciar el juicio inminente sobre los fariseos de su época, aquellos líderes religiosos judíos que en el fondo eran hipócritas de las alta calaña. Esto es lo que leemos en Lucas 11, 37, 47. Dice: cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. Cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debéis haber practicado sin cuidar lo otro. Ay de vosotros, fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él dijo: ay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y fueron vuestros padres quienes los mataron. Ahora,
Ha pasado un tiempo desde que estudiamos este pasaje, pero hace varios meses comenzamos a examinarlo y lo que descubrimos es que en estos versículos Jesús no solo condena y denuncia a los fariseos en principio, sino que actualmente explica por qué los condena y los denuncia al mismo tiempo que los expone como los hipócritas pecadores que eran. Pero más que una denuncia de los fariseos de su tiempo, lo que tenemos en estos versículos es el Señor exponiendo no solo a los fariseos, sino en principio todos los falsos maestros y líderes religiosos, porque todos los falsos maestros, es decir, los maestros religiosos que niegan y distorsionan el mensaje del Evangelio, son muy similares en términos de su carácter pecaminoso. Y es por eso que estos versículos son tan relevantes, prácticos y útiles para nosotros, porque lo que Jesús tenía que decir a los fariseos de su época trasciende las diferencias temporales y culturales, de modo que sus palabras son aplicables a todos los falsos maestros y falsos líderes religiosos de todas las épocas, porque todos son culpables de exactamente los mismos tipos de pecados y todos son culpables de alejar a la gente de las verdades del Evangelio mediante sus falsas enseñanzas. Así que entiendan, como les dije la última vez que estudiamos estos versículos, que lo que Jesús dijo a los fariseos es él se lo dice a todo falso maestro que dice seguir la Biblia, ya sean mormones, testigos de Jehová, católicos, romanos, ortodoxos, griegos o cualquier otro grupo que cae bajo el amplio paraguas de la cristianidad, porque todos ellos han extraviado y engañado a las almas perdidas, haciéndolos caer en el error y finalmente en el infierno. Así es como Lucas presenta las verdades de este pasaje. Comienza relatándonos la situación que lleva a Jesús a reprender a los fariseos. Un fariseo invitó a Jesús a su casa a comer. Mientras esperaba que le sirvieran la comida, Jesús no realizó el ritual judío tradicional de lavarse las manos para la purificación ceremonial, lo cual sorprendió a su anfitrión, aunque el hombre no dijo ni una palabra. Sin embargo, no necesitó decir nada porque Jesús, siendo Dios, sabía exactamente lo que pensaba. Así que el Señor aprovechó esta oportunidad para exponer la hipocresía de los fariseos. Nuevamente, Jesús sabía exactamente lo que él estaba pensando, así que él tomó esta oportunidad para exponer la hipocresía de los fariseos, todos como un grupo religioso. Y al hacerlo, Jesús enumera las muchas características pecaminosas de los fariseos, así como de todos los falsos maestros religiosos, como dije anteriormente. Y el primer pecado por el que condenó a los fariseos fue el pecado de centrarse en rituales religiosos externos mientras descuidan la maldad de sus propios corazones. Y vemos en el versículo 39, el Señor dice, pero el Señor le dijo, pero ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo os será limpio. Ahora bien, dado que ya hemos estudiado este versículo, solo haré un repaso rápido, pero necesito repasar lo suficiente para recordarles las cosas importantes que Jesús les dijo a los fariseos. En esencia, lo que Jesús decía aquí en el versículo 39 es que los fariseos son como una copa y un plato, limpios por fuera, pero sucios por dentro. Y la razón por la que están sucios por dentro es porque, al igual que el ritual del lavamiento de las manos, se centraban solo en su apariencia exterior, mientras descuidaban a lo que nadie podía ver, los pecados de su corazón. Verán, lo principal que les preocupaba a los fariseos era parecer piadosos y espirituales ante los demás, no realmente ser piadosos y espirituales o justos. Ellos no querían ser de esa manera, nada más aparecer de esa manera. ¿Y por qué les preocupaba tanto parecer virtuosos siendo tan malvados? Bueno, Jesús lo explicó en Mateo 6:1 cuando advirtió a sus seguidores que no fueran como los fariseos
hipócritas, diciéndoles: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Verán, a estos hombres no les importaba lo que Dios pensara de su comportamiento, solo les importaba lo que otras personas pensaran de ellos. Todo lo que hacían religiosamente era para ser vistos por los demás. Eran como actores en un escenario, interpretando un papel que era muy diferente de su verdadero carácter. Impulsados por su orgullo pecaminoso, todo se trataba de ser considerados piadosos, no de ser realmente piadosos y agradar y honrar a Dios. Perdón. Como resultado, su obsesión por presionar a la gente con su fingida piedad, no abordaron el problema más importante en lo que respetaba a Dios, que necesitaban la salvación, porque sus corazones no eran piadosos en absoluto, sino que en realidad eran malvados y perversos. Es decir, su obsesión por fingir ser piadosos y espirituales les hizo descuidar lo pecadores que eran en realidad. Escuchen, lamentablemente esta misma actitud prevalece en muchas personas religiosas hoy en día. Están tan obsesionados con todo tipo de insignificantes reglas y regulaciones humanas que creen que dan la impresión de ser espirituales, pero en realidad no lo son. Al contrario, son amorales e impios, porque se concentran en su exterior, en la apariencia, y han descuidado lo que es más importante, su corazón interior, de modo que no logran abordar el pecado que domina su corazón. Y ahora bien, en el caso de los fariseos, como ocurre en todos los falsos maestros, el único pecado flagrante que Jesús le reprochó fue el de robar a otros. Él dijo en el versículo 39, dice: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están, noten esto, llenos de robo y de maldad. Jesús no solo les dijo que ellos eran malvados en general, estaban llenos de maldad, ellos eran malos hombres. Pero él también los acusó específicamente de estar llenos del pecado de robo, lo que significa que explotaban financieramente a las personas. Que es exactamente lo que el Nuevo Testamento dice que hacen los falsos maestros. En nombre de la religión, ellos roban a las personas de su dinero porque solo les importa ellos mismos y lo que les benefician, no las personas a las que dicen servir y que se preocupan por ellas. Pero Jesús no se quedó ahí, porque más que condenarlos, el Señor les dijo lo que debían hacer para corregir la hipocresía que los llevaba a robar a otros. Observen lo que él le procedió a decir en el versículo 40. Él dice: necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Llamando necios o insensatos a los fariseos, ya que centrarse en su comportamiento externo mientras descuidaban su interior era una completa locura, pues carecían de sentido común y se aferraban a una visión errónea de Dios y sus santos principios. Jesús les señaló su necedad, diciéndoles que se equivocaban al pensar que Dios solo le importaba su obediencia externa o observancia externa de los rituales religiosos, pero no sus corazones. Él les dijo: ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Qué insensato era pensar así de Dios, pero eso era exactamente lo que pensaban los fariseos. De alguna manera no comprendieron una de las verdades más importantes del Antiguo Testamento, y es que Dios miraba el alma de las personas y deseaba que lo honraran con su corazón y su vida, en lugar de con simples palabras y rituales externos. Y esto es precisamente lo que él está hablando cuando Jesús
dice en Mateo 15, 7 al 9, citando las palabras de Isaías 29, 13. Perdón, él dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En su mayor parte, el pueblo judío de los días de Isaías, así como de los días de Jesús, decía las palabras correctas para adorar a Dios, pero era un mero servicio de labios, solo una repetición de palabras que habían memorizado, pero no había un significado sincero detrás de esas palabras. Y sé exactamente de qué habla Jesús, no en teoría, sino en experiencia, porque yo hice lo mismo cuando en mi bar mitzvah, la celebración y el rito de paso de los jóvenes judíos para convertirse en hombres, yo tuve que ir a la sinagoga y recitar en frente de mi familia y amigos todo en hebreo. Y yo solo lo dije y lo hice, pero no sabía lo que estaba diciendo. Me acababan de enseñar a decir estas palabras que supuestamente reflejaban mi devoción a Dios, pero que yo recuerde, nadie me dijo nunca el significado de lo que decía. Y yo les pregunté, ¿no debía yo entender lo que estoy diciendo? Pero nuevamente, yo no recuerdo que nadie me dijo el significado de lo que yo decía. Y yo me paré enfrente de toda la gente y aparentemente decía cosas que honraban al Señor con sus palabras, pero mi corazón estaba lejos de Él, porque nadie me había dicho el significado de lo que yo estaba diciendo. Y yo a lo mejor dije escrituras, a lo mejor hablé algo de los salmos, pero yo ni siquiera era un creyente. Eso fue una tontería, como dijo Jesús, porque nunca se me ocurrió que Dios estuviera mirando dentro de mi corazón, viendo y él estaba desaprobando lo que yo estaba haciendo, porque él estaba viendo que estaba diciendo palabras vacías y repetitivas. Escuchen, no sean necios e insensatos como yo y como los fariseos. A Dios le interesa tu corazón, es decir, tus actitudes y motivos internos. Porque como Joel nos recordó hace unos momentos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y no solo las acciones, Él quiere que le demos nuestros corazones y nuestra devoción. Quiere que le entreguemos nuestra vida y no palabras vacías. De lo contrario, eres tan culpable de hipocresía como lo eran los fariseos, fingiendo ser cristianos solo para quedar bien con los demás, sin un verdadero corazón para el Señor. Entonces, si esto es cierto en tu caso, si no tienes una verdadera devoción y compromiso con Jesús, sino que solo estás pretendiendo, estás fingiendo estar dedicado a Él para engañar a la gente y hacerles pensar que eres cristiano, entonces solo hay una manera de lidiar con este pecado de hipocresía para corregirlo. Y Jesús lo explica nuevamente en su versículo 41. Él dice: den más bien lo que está dentro como obra de caridad y entonces todo le será limpio. Y ahora bien, aunque estas palabras puedan sonar un poco confusas, parece que lo que Jesús les dice a los fariseos es que la manera de purificar sus corazones no es mediante un ritual simbólico para lavarse las manos, sino abordando el pecado que llevan dentro. En su caso, el pecado de la avaricia, es decir, él les estaba diciendo que se arrepintieran del pecado de la avaricia en su corazón y demuestren su arrepentimiento dando a los pobres. Así es como purifican su corazón ante Dios, no lavándose las manos. Y todo comienza cuando nos alejamos de nuestros pecados y nos volvemos a Cristo para que nos perdone y nos conceda la salvación en Él. Amigos,
obedecer a Dios es un asunto interno del corazón y ninguna práctica religiosa externa, ni siquiera la asistencia regular a la iglesia, va a reconciliar su corazón con Dios. La manera de abordar la hipocresía religiosa es humillarse, admitiendo su culpa, arrepintiéndose del verdadero pecado que llevamos por dentro, es decir, de nuestras actitudes pecaminosas, y luego comenzar a obedecer a Dios con las actitudes y los motivos correctos. Escuchen, a nadie le gusta ser hipócrita. No hay satisfacción interior en fingir ser algo que no eres. Estás jugando un juego que es terrible. No hay paz ni alegría en vivir una mentira. Así que confiese su pecado, admítalo, venga y diga la verdad. Apártese de su pecado y experimente la gran realidad de conocer a Cristo como su Salvador y ser verdadero seguidor de Él. Así tendrás paz, así tendrás verdadera satisfacción, así tendrás gozo, así tendrás la conciencia tranquila y vas a ser libre, nuevamente tener tu conciencia tranquila. Así que después de haber abordado el pecado del fariseo de centrarse en los rituales religiosos externos mientras descuidaban sus corazones pecaminosos, mientras que Jesús continúa denunciando a estos hombres, procede a condenarlos por un segundo pecado que es, lo vemos en el versículo 42, que es el pecado de concentrarse en asuntos menores mientras se descuidan las verdades bíblicas importantes. Y él dice en el versículo 42, pero hay de ustedes fariseos porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios, pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Perdón, ahora bien, con esta declaración Jesús da el primero de una serie de ayes, o ayes, como decimos, pronunciando sobre los fariseos este ay. Como mencioné antes, la palabra ay es una palabra de condenación divina. En las Escrituras, cuando Dios pronuncia un ay sobre alguien, es una declaración de su juicio sobre él. Es su manera de anunciar una maldición de condenación y perdición sobre él. Y eso es exactamente lo que Jesús hace aquí. Condena a los fariseos por estar preocupados por algo que realmente no importaba, algo que no era particularmente importante, mientras que al mismo tiempo descuidaban verdades bíblicas fundamentales que sí importaban y eran primordiales. Y lo que les preocupaba a los fariseos, dijo Jesús, era que ellos pagaban el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza. Y ahora bien, estos tres objetos, menta, ruda y hortalizas, eran hierbas y especies que crecían en un jardín. Lo que Jesús estaba diciendo es que los fariseos eran increíblemente meticulosos en la observancia de la ley del diezmo del Antiguo Testamento, que consiste en dar 10% de lo que tenía, asegurándose de dar una de cada 10 hierbas que producían. Es decir, cuando estos hombres recogían estas hojas y semillas de sus jardines, eran meticulosos al contar y luego usaban una de cada 10 de cada una como parte de su ofrenda en el diezmo. Y ahora bien, quizás se preguntará usted por qué Jesús condenaría a los fariseos por esto, cuando el Nuevo Testamento enseñaba el diezmo. Bueno, es cierto que el Nuevo Testamento enseñaba el diezmo, y dado que su sociedad era agrícola, el mandado para el pueblo judío de diezmar sus ingresos incluía los cultivos agrícolas como el grano, el vino, el aceite, las frutas y las verduras. Eso lo vemos en Deuteronomio 14:22. Pero tengan en cuenta esto: la ley no incluía el diezmo de las hierbas y especies comunes del jardín. Sin embargo, los fariseos, demasiado escrupulosos, decidieron extender la ley del diezmo para incluir estos artículos del jardín. Y entonces, ¿por qué hicieron esto si la ley no le exigía?
Bueno, la respuesta es bastante simple. Lo hicieron porque así eran los fariseos en todo. Tendían a forzar demasiado las leyes de Dios, a extenderlas mucho más allá. Es hasta el punto de que eran excesivamente escrupulosos en todo tipo de áreas, como la observancia el sábado, lo que se dice el sábado, que es el ayuno y el día de alabanza, el levantamiento de ritual de manos y el diezmo. Es decir, en su búsqueda de la autojustificación, estos hombres llevaron todo al extremo hasta el punto de ser tan meticulosos que si se sintieron obligados a ir incluso más allá de lo que enseñaba la palabra de Dios. Y eso fue exactamente lo que hicieron al diezmar estas hierbas y especies del jardín. Y ahora bien, ¿estaba mal que diezmaran la menta, la ruda y otras hortalizas? Bueno, técnicamente no, porque aunque la ley no exigía diezmar de estos artículos, no estaba mal hacerlo, en el sentido de que esto fuera un pecado. Sin embargo, el problema con los fariseos, y este es el punto que nuestro Señor está haciendo y señala aquí, era que ellos estaban preocupados y estaban obsesionados con trivialidades insignificantes como diezmar los artículos de jardín, una actividad sin trascendencia espiritual, mientras que al mismo tiempo ellos descuidaban importantes verdades bíblicas. Y eso es precisamente por lo que Jesús los condenaba. Observen nuevamente lo que él dice en el versículo 42. Dice: ay de ustedes fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo, nuevamente, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Jesús acusó a estos hombres de preocuparse por la insignificante cuestión de diezmar las hierbas y especies del jardín, mientras descuidaban las cruciales verdades bíblicas de mostrar justicia a las personas y amar a Dios. Es decir, se apasionaban por medir el 10% de sus hojas y semillas, pero no les interesaba obedecer los claros mandamientos bíblicos de practicar la justicia y la misericordia con los oprimidos, como la viuda, el huérfano y los pobres de la tierra. Ellos no tenían interés de eso y obedecer a Dios por amarlo a Él. Verán, no era que el Señor condenara a los escribas y fariseos por diezmar las hierbas y especies de su huerto. Él los estaba condenando por preocuparse por minucias, mientras descuidaban verdades bíblicas importantes. Pero Jesús les estaba diciendo, y él concluyó el versículo 42 diciéndoles: pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Y entiendo que con estas palabras, con estas cosas que debieron haber hecho, Jesús se refería al diezmo en general, ya que, como mencioné antes, diezmar las plantas del jardín no era obligatorio bajo la ley mosaica, pero sí diezmar sus ingresos. Por lo tanto, lo que el Señor quería decir, que deberían haber obedecido la ley del diezmo, así como las verdades bíblicas de amar al prójimo y a Dios. No fue uno o lo otro, fueron ambos. Pero esta gente no le tomaban atención a lo que la palabra, las escrituras decían. Ellos simplemente estaban obsesionados por hacer cosas que la ley no les exigía. Y era bien sabido que los fariseos eran hombres extremadamente mezquinos, arrogantes, egocéntricos e incluso crueles. Ellos tenían un carácter tan bajo, por lo tanto, al ser de tan baja ética, no les importaba la justicia, en el sentido de que no dudaban en estafar a alguien si podían salirse con la suya. Por eso Jesús les dice: se aseguraban de diezmar las especies de su huerto, pero estaban llenos de robo. Y siendo hombres que Jesús describió como
avariciosos, llenos de robo, podían ser despiadados al aprovecharse financieramente de los pobres. Él le dijo, se aseguraban de diezmar las especies de su huerto, pero robaban a otros. Escuchen, lo que nuestro Señor quiere decir es que los fariseos se obsesionaban con cosas sin importancia, sin preocuparse por lo que realmente importaba. Permiten explicarle esto, así que para que vean lo absurdo de la forma en que vivían estos hombres. Eran cuidadosos al calcular sus diezmos para Dios hasta la última hoja y semilla de sus especies, pero no tenían consideración ni compasión por quienes tenían necesidades económicas. Esta es la manera como una persona lo puso. Los fariseos calculaban sus diezmos con precisión decimal y nunca se les escapaba una sola hoja, pero cuando alguien acudía a ellos con una necesidad material personal, respondían como personas tacañas de una novela de Dickens. Entonces, ¿por qué eran así? ¿Por qué eran tan meticulosos con el diezmo, pero tan indiferentes a las necesidades de los demás? Y escuchen con atención, porque Jesús reveló exactamente por qué ellos eran de esta manera. Verán, además de decir que ellos ignoraban la justicia de Dios, también dijo que ignoraban su amor. Es decir, estos hombres no amaban a Dios, solo fingían amarlo para presentarse como sus siervos devotos. Pero la verdad es que ellos realmente, si ellos realmente hubieran amado a Dios, habrían amado a los demás, tratándolos con justicia y misericordia, brindándoles ayuda y materiales. Esto es precisamente lo que enseña la palabra de Dios. Y escuchen lo que escribió el apóstol Juan en primera de Juan 3:17. Él dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una de las principales maneras de demostrar nuestro amor a Dios es mostrándolo a los demás, especialmente a otros cristianos, y lo hacemos siendo generosos al satisfacer sus necesidades materiales. Escuchen, la manera que nos hacemos es siendo generosos nuevamente, dando soporte, apoyando y ayudándolos con sus necesidades materiales. Escuchen, los fariseos no amaban a Dios. Ellos solo se amaban a sí mismos y se engrandecían ellos mismos, y por eso descuidaban el bienestar de los demás. Por eso, en lugar de afrontar honestamente esta verdad, se preocupaban por minucias como diezmar las hierbas y las especies de su huerto. Con razón Jesús los llamó hipócritas. Fingían amar a Dios, pero su descuido de lo más importante, amar a Dios y al prójimo, revela que simplemente eran religiosos perdidos e impenitentes. Escuchen, no tienes que ser una persona no salva para actuar como un fariseo. Hay verdaderos cristianos que tienden a preocuparse por cosas insignificantes, pero que no tienen un corazón que ama a los demás. No seas así. Jesús dijo que los dos mandamientos más importantes son amar a Dios y amar al prójimo. Así que ten cuidado de no obsesionarte con cosas que no son tan importantes, descuidando las cosas que realmente son importantes. Nuestra prioridad es amar al prójimo de maneras tangibles como expresión de tu amor a Dios. Eso es lo más importante. Ahora bien, hasta ahora Jesús ha denunciado a los fariseos como hipócritas por dos pecados de los que eran culpables. El número uno era el pecado de centrarse en los rituales religiosos externos mientras descuidaban sus corazones pecaminosos. Y el número dos era el pecado de centrarse en los rituales religiosos externos mientras descuidaban sus corazones pecaminosos. Y fue el pecado de concentrarse en asuntos menores, descuidando las grandes verdades bíblicas. Y mientras continuaba hablando de los fariseos y su hipocresía, Jesús procede a
a condenarlos por un tercer pecado, el pecado de buscar ser admirado y honrado por los demás. Él le dice: ay de ustedes fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Este es el segundo juicio que Jesús pronunció sobre los fariseos, y aquí los condenó por su deseo pecaminoso de ser reconocidos como hombres piadosos y devotos. Jesús dijo que los fariseos amaban ser honrados y exaltados por la gente de su época. Él dijo que aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ahora bien, lo que Jesús se refiere es que en su época los mejores asientos de las sinagogas eran donde se sentaban los ancianos y los rabinos, generalmente en una plataforma elevada al frente de la sinagoga, donde se guardaban los rollos de la Torá, de la ley. Y Jesús dijo que los fariseos amaban el honor que conllevaba sentarse en estos asientos especiales. ¿Y por qué amaban estos asientos de honor? Los amaban porque alimentaban su ego y satisfacían su orgullo. Declaraban claramente que eran hombres muy estimados e importantes, y los convertían en el centro de atención, que era precisamente lo que ellos deseaban. Verán, los fariseos buscaban estatus. Eran hombres orgullosos que anhelaban ser admirados y estimados por otros. Precisamente por eso, en su sermón del monte, Jesús los categorizó como quienes practicaban la religión para ser reconocidos, y en consonancia con su anhelo de ser altamente estimados y respetados, Jesús también los condenó por amar los saludos respetuosos en las plazas. Y el Señor quiso decir con esto, lo que el Señor quiso decir con esto se explica en Mateo 23:7, cuando en otra ocasión Jesús denunció a los fariseos diciendo que amaban los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Los fariseos no solo amaban la alta estima que venía con sentarse en los lugares más honrables de la sinagoga, sino que también amaban la forma en que la gente los honraba, saludándolos con el título rabí cuando caminaban por los mercados. Ahora verán, aunque el término rabino o rabí significa literalmente maestro, la palabra en realidad conlleva la idea de ser exaltado, y alguien genial, como alguien que sabe más que la mayoría de la gente. Y el saludo al que se refería Jesús no era un saludo amistoso de hola, buenos días, ¿qué tal? No, en la antigüedad en Israel, cuando pasaba un rabino, la gente no solo lo saludaba llamándolo rabí o rabino, sino que según un experto de las costumbres de aquel día, dice, todos se ponían de pie por respecto a él. Al escribir sobre cómo podría haber sonado ese saludo, el maestro de la Biblia, Ken Hughes, sugiere que podría haber sonado algo como esto: Rabí Eliezer, glorioso doctor de la Torah, depositario de las epigramas salomónicas, hijo de Amós, hijo de Saúl, hijo de... Ya se entiende, los fariseos amaban los elogios de los hombres porque estaban impulsados por egos. Ellos eran egocentristas, y ansiaban la admiración de las otras personas. Ellos eran provenientes de familias obreras de Israel, como la mayoría de estos hombres, y por lo cual el ser fariseo, estos fariseos les daba la oportunidad de ser estimados y tratados con el respeto que generalmente solo se les otorgaba a las personas más admirables de la época y de esa sociedad. Y ahora bien, no queremos malinterpretar lo que Jesús enseñaba aquí. No dice que haya nada malo en mostrar respeto y admiración a un líder espiritual, ni siquiera en referirse a él con un título de respeto como rabino, pastor o doctor. De hecho, en primera de
Tesalonicenses 5:12 al 13, Pablo instruyó a la iglesia con respecto a sus líderes, que los tengan en muy alta estima, con amor. Y en los últimos días hemos visto una demostración de esto, ya que tras el fallecimiento de John MacArthur, el internet se ha llenado de declaraciones y homenajes en honor a este gran hombre. Así que Jesús no dice que esté mal honrar y admirar a un líder espiritual. Lo que sí dice es que está mal que quienes son líderes espirituales busquen ser admirados y honrados por otros. Está mal que les guste que los llamen con títulos de respeto y hacer cualquier cosa para intentar obtener este tipo de reconocimiento y honor. Es decir, lo que Jesús condena es el líder espiritual que ama el privilegio que conlleva un título oficial, un título que lo exalta por encima de los demás. El equivalente actual sería el líder de la iglesia a quien le encanta que su gente lo llame pastor, doctor, reverendo o obispo, o en el ámbito universitario, profesor, y le encanta que lo llamen por estos títulos porque es un hombre orgulloso que anhela el reconocimiento que conlleva ser considerado prominente e importante. Ahora bien, si te encuentras con un líder espiritual así, alguien que insiste que le llamen con un título de honor, ten cuidado con ese hombre y no lo sigas. Y la razón es porque no deberías seguirlo, es porque se trata de una persona que tiene una visión inflada de sí misma, y se cree más importante de lo que realmente es, se cree más importante que los demás. No es alguien que pueda ser un ejemplo de humildad para ti, ni alguien que pueda acercarte más a Jesús, porque esta persona está demasiado llena de sí misma como para exaltar al Señor. Verán, un verdadero líder piadoso tiene la misma perspectiva que Juan el Bautista, quien, aunque Jesús habló de su grandeza y dijo que era el hombre más grande que jamás había vivido, Juan nunca buscó exaltarse a sí mismo, sino siempre exaltar a Cristo. Fue Juan quien dijo de Jesús: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Verán, Juan no buscó ningún título altísimo como el hombre más grande de la tierra. Lo más cercano a llamarse a sí mismo fue cuando se refirió a sí mismo como una voz que clama en el desierto. Escuchen, comprende que los líderes piadosos no se exaltan con un título pretencioso, exaltan a Jesucristo al referirse a Él como el único digno de un título exaltado. ¿Se imaginan que el apóstol Pablo insistiera en que los miembros de las diversas iglesias se refirieran a Él como Señor Apóstol? No, claro que no. Pablo no era de esa manera. Pablo se llamó deliberadamente el más pequeño de los apóstoles, es esclavo de Jesucristo y el primero de los pecadores. Y cuando los corintios buscaron exaltarlo, Pablo reaccionó diciendo: ¿qué es Pablo? Un siervo por medio del cual creísteis. Escuchen, todos deberíamos aprender del pecado de los fariseos. Quienes ocupan puestos de liderazgo en la iglesia nunca deben usar su posición para obtener prominencia. Nunca deben intentar exhibirse públicamente para parecer importantes y ser tratados mejor que los demás. Esto no es más que orgullo y arrogancia pecaminosa. Deben evitar este tipo de actitud y comportamiento. Si son miembros de una iglesia donde los líderes actúan así, entonces vayan a otra iglesia donde los que dirigen son siervos humildes. Hasta ahora Jesús ha denunciado a los fariseos por 3 pecados. Primero, los denunció por centrarse en rituales religiosos externos, después descuidando sus corazones pecaminosos. Segundo, los denunció por concentrarse en asuntos menores, descuidando las verdades bíblicas fundamentales. Y tercero, los denunció por buscar la admiración y el honor de los demás. Y ahora continúa, los denuncia por un cuarto pecado, el pecado de contaminar espiritualmente a las personas.
En el versículo 44 él dice, ay de ustedes porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Esto es el tercer juicio ay que Jesús ha pronunciado sobre los fariseos, y aquí los condena por el efecto espiritual negativo que tuvieron sobre las personas que siguieron sus enseñanzas. Él les dice que son como tumbas ocultas, es decir, sin marcar, sobre las que la gente pasa sin darse cuenta de que en realidad está caminando sobre una tumba. Y a lo que se refiere Jesús es que en el Antiguo Testamento, en el antiguo Israel, cada año, justo antes de grandes cantidades de peregrinos llegaran a Jerusalén para celebrar la Pascua, se blanqueaban las tumbas de toda la ciudad, es decir, se espolvoreaban con cal para que fueran claramente visibles y se notaran. Esto se hacía para que quienes visitaban la ciudad sin saber dónde estaban las tumbas no pisaran accidentalmente una de ellas. Ahora bien, la razón por la que era tan importante que no pisaran una tumba no tenía nada que ver con respeto al difunto ni con el miedo de caer en ella, sino que la razón por la que un judío no debía pisar una tumba era porque, según la ley de Moisés, si un judío pisaba una tumba o tocaba el cuerpo o los huesos de un cadáver, se contaminaba ceremonialmente, es decir, era impuro ante Dios. Así, al decirles a los fariseos que eran como tumbas sin marcar, que la gente pisaban sin darse cuenta, Jesús estaba acusando a los fariseos de corromper y contaminar espiritualmente a aquellos a quienes los seguían, a ellos y las enseñanzas de ellos. Como líderes religiosos de Israel, los fariseos deberían haber sido ejemplos de santidad y piedad para el pueblo. Deberían haber sido quienes ayudaran a otros a conocer al Señor, a crecer en la relación con Él. Deberían haberlo guiado en la verdad bíblica e instruido sobre la santidad de Dios. Pero en cambio, cualquiera que entrara en contacto con los fariseos al aceptar sus enseñanzas se contaminaba, porque los fariseos eran falsos hipócritas religiosos, engañaron a quienes confiaban en ellos, y como resultado sus seguidores, si ni siquiera darse cuenta, se contaminaron espiritualmente y se contagiaron de su pecado, como lo explicó un maestro de la Biblia. Asociarse con ellos era como entrar en contacto con huesos de muertos y contaminarse. Y ahora piensen en la ironía de lo que dice Jesús. Como recordarán, toda esta denuncia de Jesús contra los fariseos comenzó porque no se lavaba las manos ceremonialmente antes de comer. Les recuerdo lo que leemos en los versículos 37 y 38. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual de los judíos. Y verán lo que los fariseos consideraban a Jesús ceremonialmente impuro ante Dios, porque no cumplía con el ritual de lavarse las manos antes de comer. Pero lo que Jesús hace ahora no es solo acusar a los fariseos de ser impuros, sino de contaminar a todos los que entran en contacto con ellos, a todos los que siguen su ejemplo y enseñanzas. Ken Hughes, en su comentario sobre Lucas, explica con precisión lo que Jesús quiso decir. Él dice: aquí nos encontramos con una macabra ironía. Los fariseos, tan preocupados por la religión externa, eran en realidad fuentes de contaminación espiritual para los israelitas desprevenidos. Eran impuros, llenos de huesos de muertos, por así decirlo. Eran monstruosamente engañosos. Su apariencia externa atraía a personas desprevenidas y luego las arruinaba. Eran espiritualmente como la María de la fiebre tifoidea. Estaban enfermos, corrompedores de otras personas, infectantes, contaminantes. Ellos eran los que contaminaban a otras personas. Y ahora bien,
¿Cómo se aplica todo esto a nosotros? Bueno, hay dos maneras en que veo que esto se aplica a nosotros. En primer lugar, las formas engañosas en que los fariseos contaminaban espiritualmente a la gente son una serie de advertencias para que todos tengamos mucho cuidado con quienes permitimos que nos influyan. No seamos ingenuos con los maestros religiosos que hablan con suavidad y que pueden mencionar versículos y verdades bíblicas e incluso hablar de Jesús, pero que nos corromperán espiritualmente engañándonos sobre errores sobre las escrituras y en particular sobre Cristo. Entonces, ¿cómo puedes identificar a un falso maestro que contaminará tu mente con errores? Bueno, no proclaman el evangelio, lo cual es obvio por el hecho de que nunca mencionan el concepto del pecado, ni la santidad de Dios, ni la necesidad de la expiación de Cristo. No te llaman al arrepentimiento ni a la fe en Jesús, y nunca te habla de entregar tu vida al señorío y la autoridad de Cristo. Simplemente te hace sentir bien contigo mismo o te da la falsa esperanza de que te recuperarás y prosperarás si haces lo que él te dice, especialmente si das dinero a su ministerio. Escucha, cuídate de esos hombres que no son verdaderos maestros. Ellos son maestros falsos, son como sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos, y si dejas que toquen tu vida, te contaminarán. La segunda forma en que veo que esta verdad se aplica a nosotros es como una advertencia para que todos nos aseguremos de que nuestras vidas concuerden con nuestra profesión de fe. Es decir, nuestra vida debe reflejar a Jesucristo en todo lo que hacemos y decimos. Si dices ser cristiano, pero no vives de una manera que honre a Cristo, inevitablemente contaminarás a quienes te rodean y les causarás un daño irreparable. Verás, profesar la fe en Cristo, pero vivir de una manera contraria a su palabra, tiene el terrible efecto de alejar a la gente de Jesús, porque concluirán que todos somos un grupo de hipócritas y que no hay realidad en el cristianismo, que estamos simplemente obsesionados de llevar a cabo los ritos religiosos, pero fallando el tener el amor por los otros y el llevar a cabo lo que Jesús realmente quiere que hagamos. Por lo tanto, asegúrate de que si afirmas conocer a Cristo, vivas a Cristo ante aquellos que quienes entran en contacto contigo, y eso significa que demuestres que Cristo es tu Señor y tu comportamiento, tu integridad, tu habla y tu ética, etcétera. Escuchen, los fariseos eran hombres terribles, malvados, orgullosos, egocéntricos, hipócritas y codiciosos, obsesionados con cumplir con sus observaciones religiosas, como diezmar las especies y las hierbas del jardín, pero sin preocuparse ni amar a los demás. Y Jesús tenía toda la razón al exponerlos como hipócritas y denunciarlos. Ellos no veían su necesidad de que tenían que ser perdonados por Cristo y que necesitaban salvación. Así que deje que estos versículos sea una advertencia para usted, para que examine su corazón y se asegure de que no sea un fariseo autoengañado que cree que irá al cielo por ser bueno. Todo el mundo cree que es bueno. Escuchen, nadie es bueno. Nadie es bueno. No importa qué tan religioso usted sea, no importa qué tanto usted tenga y sea exitoso en fingir el serlo. Usted necesita a Jesucristo como su Salvador, porque Él es el único que lo puede limpiar de sus pecados. Es solo por fe en su muerte expiatoria por sus pecados, que Dios lo perdona a usted. Así que si usted quiere hablar con alguien más acerca de esto, venga aquí adelante cuando terminemos aquí hoy día, y estaré más que feliz de hablar con usted sobre esto. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje que nos enseña tanto. Gracias por Jesús tener
el coraje de hablarle a esta gente de la manera que lo tuvo que hacer para enseñarles la verdad de su situación, qué tan engañados estaban ellos. Y oramos, Señor, 2000 años más luego, porque van a haber personas aquí que se están engañando a sí mismas, que son hipócritas, que simplemente desean la atención de otras personas y ser elevados y que tienen un ego increíble. Oramos que ellos se den cuenta que eso está mal, que están equivocados, Señor. Oramos por cualquier persona aquí que está viviendo este engaño, una vida engañosa como esta. Oramos, Señor, que se den cuenta y que vengan en salvación a ti. Y por aquellos, Señor, que sí te conocemos, que sí te amamos, Señor, pedimos que nos protejas de maestros engañosos, y que no estemos escuchando programas de la radio que no debemos escuchar, que hay, y oramos por las personas aquí en Lakeside que son líderes, que sean personas humildes y que no traten de alabarse ellos mismos o exaltarse ellos mismos, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por venir.